¿Qué tal? Ahora tenemos al invitado del día, Guido Agostinelli. ¿Qué tal, Guido? Gracias por sumarte a Bitácora Pyme en Ahora Play. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, economista. ¿Cómo ¿Todo va? bien? Bien, bien. Bueno, la idea es que nos ayudes a entender un poco el contexto macro global y también el local, ¿no? Y las perspectivas de corto plazo, mediano y largo. Sabemos que el largo plazo es octubre para los argentinos, pero bueno, tratar de entender, ¿no? Ayudarnos a entender. Así que bueno, Amílcar, ¿querés hacer alguna consulta o Sí, directamente no, que haga un editorial? si querés empezamos, creo que con el título del programa, ¿qué te pareció, si querés, lo local, el impacto, ¿no?, de lo electoral en Cava, ¿no?, qué le da el gobierno y qué le da la economía, ¿no?, de acá, también mirando, ¿no?, octubre y viendo este año, ¿no?, tras la apertura del cepo y demás, viene la elección de Cava, le va bien al oficialismo. ¿Cómo ves la dinámica, ¿no?, de macro para adelante? Sí, a mí me parece que en lo que es, Argentina, claramente, como vimos, hubo una reacción ayer positiva por la victoria de las elecciones en Cava, pero que hoy ya hay un cierto retroceso. O sea que en realidad, vamos a decirlo así, me parece que este gobierno se lo premia más, obviamente, por los resultados económicos, que la verdad que son ambivalentes. A mi modo de ver, el problema que estamos viendo a nivel macro y cómo puede afectar, digamos, a las pymes y en general, es un poco este serrucho que se va dando con el dólar, que uno no... esta inestabilidad hace que cuando uno dependa del dólar, en realidad lo fija en la punta más alta del serrucho. Por eso hubo como un desplazamiento hacia el alza de los precios, sobre todo en marzo, con respecto al INDEC. Lo cual me parece que esto no es favorable. También el gobierno está hablando de que el dólar se va a 1000 ya hace mucho tiempo, ¿no? El gobierno está bastante empecinado en marcar los errores de los economistas, pero un poco que no toma los propios, porque nos venían diciendo que el dólar se iba a 1000, el dólar no está en 1000. De hecho, a mí me parece que en el mediano y largo plazo uno lo va a tender más a ver cerca de la banda alta que de la baja, pero obviamente está todo, a mi modo de ver, vamos a ver dos grandes tipos de economía, una hasta octubre y después de octubre en adelante. O sea, a mí me parece que cómo se está retaseando el aumento de las tarifas y demás, me parece que justamente nos habla de que a partir de octubre la situación va a cambiar un poco. O sea, desde la óptica PYME, teniendo en cuenta la cuestión macro, me parece que si se puede ahorrar, que se ahorre lo máximo posible. Obviamente las inversiones en pesos hasta octubre me parece que van a ser convenientes, pero después de octubre cambian las cosas. A mi modo de ver va a venir un ajuste más severo. Si cambia también la composición de lo que es el Parlamento, va a ser todavía más complejo en ese sentido, o sea, se va a deprimir la demanda aún más, porque vamos a decirlo así, cuando uno ve que el PBI aumenta, en realidad está impulsado por sectores que no nos motorizan la demanda de bienes, sobre todo de bienes industriales. Recordemos que Argentina en el 2024 fue el país que más se desindustrializó de los que mide la ONU. O sea, para que entendamos que es una situación compleja de desindustrialización, la cual hay un gran componente pyme dentro de esa industria, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que hacer es, si hoy estás vendiendo más, que puede ser, que es bastante probable, por primera vez desde que empezó el gobierno de Milei, da un aumento del consumo, primera vez, según Sentia, que es justamente quien Sí, releva esta cuestión. Así que me parece que es un dato que si tenés una pyme hay que aprovecharlo, hay que tratar de ahorrar, armar un colchón, si es que podés, porque me parece que de octubre en adelante, más precisamente de noviembre en adelante, sobre todo entrando en el año que viene, la situación para mí va a ser todavía más compleja, ¿no? Para lo que es el consumo y para lo que es la producción. Ok, sí, ese o ahorro sea, nosotros le llamamos, perdón, le llamamos justamente fondo anticíclico de como mínimo, si el flujo lo permite y el económico lo permite, 3 meses de punto de equilibrio económico, donde la pyme ni gana ni pierde a nivel operativo, ¿sí? Ese fondo anticíclico por cualquier vaivén, como suele ocurrir en Argentina, y más con justamente una elección de medio término que es un tembladeral en Argentina, que no pasa así en los países vecinos, pero acá sí pasa, donde desaparecen las listas de precios, se clava la economía, bueno, y después también para, digamos, tener espalda financiera para poder trabajar sobre las nuevas medidas que pueden llegar a venir, que está comentando Guido. Sí, sí, no, Amílcar. te iba a preguntar, porque veo tu análisis, vos ves que puede ser que haya un leve repunte, pero ya ves otro juego después de octubre. ¿Cómo ves la dinámica? Porque bueno, el gobierno se apalanca un poco en la sendera de desinflación, ¿no? ¿Lo ves más producto de una actividad que no repunta? Por ejemplo, en el caso de consumo masivo se ve un poquito, pero
lo ves por ese lado, que ves que la actividad no va a validar aumento de precio más que nada. A ver, a mí No me por algo parece que sí. virtuoso del plan de estabilización. Sí. A ver, si yo pienso, y acá capaz que hay varias contradicciones entre economistas que son críticos digamos, lo que está llevando adelante el gobierno, a mí me parece que si la inflación está generada por una multicausalidad de cuestiones, lógicamente cuando uno tiene que decir que se está desacelerando la inflación, también hay una multicausalidad ahí, ¿no? Entonces me parece que la menor emisión contribuye, en esto le doy la derecha al gobierno, digamos, me parece que es lógico que si vos sacás peso de circulación, obviamente va a haber una menor presión sobre lo que es la inflación. Me parece que eso es lógico, pero la estabilización del dólar, vamos a decirlo así, que en este caso se logró mediante un crédito, también ayuda a que los precios se estabilicen. La menor actividad económica, como bien me preguntabas, también me parece que contribuye a eso. Pasa que ahí hay un engaño con respecto a los datos, porque cuando uno dice menor actividad económica y después te dicen, no, bueno, pero el EMAE viene subiendo. Claro, pero el EMAE está midiendo el sector financiero, el sector agropecuario. Estamos hablando sobre todo de la producción y el consumo local. Eso está todavía muy deteriorado. Pensemos que, por ejemplo, en alimentos, la importación de alimentos se multiplicó por 3 si uno lo toma de punta a punta. Es muchísimo. O sea, realmente es muchísima la apertura que ha habido comercial y cómo se va a ir destruyendo la producción local. Así que me parece que ese combo lo que hace es que la inflación vaya cediendo poco a poco, pero me parece que tampoco hay que cantar victoria. A mí me parece que lo que dice el gobierno es que se va a aniquilar a mediados del año que viene. Bueno, yo te diría, bueno, puede ser, siempre y cuando el dólar se mantenga en estos niveles. Si hay una disparada del dólar, yo eso lo veo muy poco probable. Okay. Por el pasaje a precio, sí. No, algo de los datos que estabas mencionando, sí, lo estábamos viendo, ¿no? Como hay una economía muy heterogénea, ¿no? Mirábamos un poco utilización de la capacidad instalada, que está prácticamente al mismo nivel de marzo del año pasado. Por el otro lado, bueno, la apertura que comentás vos y la divergencia, ¿no?, entre salarios públicos y privados, ¿no? Ahí hay una gran divergencia en cuanto a eso, que uno no sabe cómo va a terminar, o sea, cuál va a ser la recuperación al final, ¿no? Porque vemos que se empieza a mesetar esa dinámica y no hay una perspectiva de que eso haga algo más rápido, ¿no? Y después, bueno, vos te imaginás eso hasta octubre, y después de octubre decís vas a mayor ajuste, vos decís. Sí, sin lugar a dudas. A ver, a mí me parece que depende cómo salga el resultado. Me parece que obviamente si el resultado es mayor, va a haber una mayor flexibilización laboral. Bueno, es lo mismo que ellos mismos declaran. O sea, van a ir a una cuestión más a fondo, lo cual me parece que es lógico que inicialmente, obviamente después la economía se reacomoda y ahí está el punto donde ellos dicen, bueno, no cae sin fin. Claro, no cae sin fin. Después la economía sobre esos nuevos valores se reacomoda y vuelve a encontrar un equilibrio con una mayor tasa, vamos a decirlo así, de precariedad, porque no está impactando tanto en lo que es el desempleo, aunque sí, de 5,7 a 6,4, digamos. Ese fue el impacto en el desempleo que uno podría haber esperado que fuera todavía mayor, pero ¿qué pasó? Cuando uno mide, los independientes han subido en forma bastante marcada, o sea, quienes los monotributistas, sí. Exacto. Lo mostramos, Guido, antes en el programa, y los monotributistas es el único que sube en el gráfico del histograma. El resto cae, los privados 108.000 y pico, bueno, los públicos 50 y pico mil. Entonces, bueno, el único que subió fue el monotributista porque el que fue despedido arranca un emprendimiento, bueno, empieza a facturar con trabajos eventuales y demás. Sí, sin lugar a duda. Y eso en lo que tienen ciertos skills, vamos a decirlo así, ciertas cuestiones que pueden aprovechar, pero también para los de menos recursos se ponen en alguna aplicación. Si tiene un auto, se pone en la aplicación que puede manejar el auto. Y bueno, eso es lógico, pero también tiene un límite, ¿no? Y esos límites ya se empiezan a ver. O sea, yo lo grafico como si fuese una contención en el cual uno cae y está contenido. Ahora, después, cuando ya son muchos los que caen ahí, bueno, ahí ya va a pegar en lo que es el empleo más tarde o más temprano. Si esto se sigue prolongando. Entonces, sí, yo el año que viene veo impactos de un ajuste mayor, de una depresión todavía mayor de la demanda, y me parece que en este momento quizás sea uno de los mejores momentos en términos de demanda que vamos a tener de acá a unos meses, así que me parece que es una buena ocasión para aprovechar, ¿no? Okay. Bien, te llevo algo un poco más macro. El tema de la no compra de reservas, ¿no? Y el tema riesgo país, la correlación riesgo país, que cuesta que ceda.
si uno compara con los países de la región, o el promedio del ENVI, que es 4,30 aproximadamente, el ENVI es de toda Latinoamérica. ¿Qué opinás de esto? De que como no llega a la banda inferior, como dijiste vos, que es tal cual, no compra, se corre y bueno, y está incumpliendo las metas, ¿no?, que tiene con el acuerdo con el FMI. Sí, mira, ahí hay dos cuestiones. Me parece que lo central es que obviamente no está cumpliendo esta meta. El gobierno, Milei salió en una declaración, en una entrevista que dio muy larga, dijo que la única forma en la que iban a comprar reserva era si tocaba la banda baja. Con lo cual, cuando uno ve todo el acuerdo con el FMI en una de las últimas páginas, ahora no me acuerdo exactamente de memoria, te da la posibilidad de justamente comprar reservas si no tocas la banda. Obviamente para cumplir las metas. Ahora ahí, ¿qué hay que decir? Bueno, para cumplir esa meta evidentemente puede no cumplirla. Digo, puede no cumplirla y bueno, y pedir esta condonación de no haber cumplido Waiver. este waiver Sí. para no cumplir esa parte del acuerdo. Con lo cual me parece que es lo que va a hacer. Salvo que, bueno, saquen de nuevo, que eso es lo que suele pasar con este gobierno, algún conejo de la galera, que consigan esos dólares mediante otros instrumentos que no sea ir y comprar, sino mediante otro endeudamiento. Bueno, eso está por verse, digamos, pero lo que es claro es que no está acumulando reservas de forma genuina. A mí me parece que es algo que no quiere jugar el gobierno. ¿Por qué? Porque y si bien le da la potestad al FMI, supongamos que ahora, con el dólar como está ahora, agarra y dice, bueno, vamos a comprar reservas. ¿Cuál es el problema? Que va a levantar el tipo de cambio, que va a cambiar las expectativas. Entonces justamente no quiere comprar reservas porque no quiere que se le vaya al techo, por lo menos hasta las elecciones. A mí me parece que después de las elecciones quizás cambie esta postura y entonces sí quiera acumular reservas. Aunque el gobierno se empeña en decir que lo que ellos van a hacer es refinanciar la deuda en forma sistemática y que eso no va a traer mayores problemas. Y bueno, eso está por verse, digamos. En Argentina yo pienso que siempre es mejor comprar reservas. Yo siempre miro con bastante envidia las reservas de Brasil, que siempre están 5, 6, 7 veces arriba de la nuestra, o incluso más. Entonces me parece que, y Brasil tiene una potestad, tiene una industria muchísimo más pujante que la nuestra, tiene muchísima más espalda para resistir y sin embargo tienen unas reservas fenomenales. O sea que me parece que hay que mirar esos ejemplos. Digo, yo pongo ejemplo de Brasil porque no les voy a hablar de Singapur como hablo en mi libro, digo algo bien lejano, pero digo, Brasil lo tenemos acá. Entonces me parece que Bolivia incluso también proporcionalmente tiene más reservas que Argentina, históricamente. Entonces me parece que son importantes las reservas, me parece que es importante acumular porque no todos los momentos son, digamos, de relativa estabilidad. Puede surgir todavía una crisis internacional que nos golpea aún más, o problemas con lo que exportamos, puede haber baja de esos precios internacionales, y siempre es conveniente acumular reservas, ¿no? Ahí está claro, ¿no?, que vos priorizás eso, ¿no?, que acumulen o viendo la región dependiendo del esquema que tomes, igualmente se acumulan las reservas. Pero bueno, el gobierno es medio ambiguo, siempre fue ambiguo desde la dolarización del inicio de la campaña 2023 hasta las medidas que tomó, y ahora, como Milei había corrido en esa dolarización endógena en el verano y ahora la retomó, ¿qué pensás? ¿Cuál sería el destino del esquema? O sea, ¿terminás comprando lo que hizo en el acuerdo con el fondo, que vas a la flotación y las bandas se amplían? ¿O hay una salida de emergencia que termine en la dolarización? ¿O hay una posibilidad de que Milei cumpla con eso de cierta dolarización de la economía? No, a mí me parece que se puede ver. Yo siempre pongo el ejemplo muy en el extremo, ¿no? Como les gusta un poco a la lógica libertaria o al planteo libertario. Es a vos, obviamente que podés lograr que la economía se dolarice en forma parcial. A ver, si yo te digo que para ir al supermercado te descuento todo el IVA, si me pagás en dólares, y la gente sí va a ir con dólares a comprar. Digamos, el tema es cuál es la finalidad El para incentivo que le das. al incentivo que vos le podés dar, siempre puede haber un incentivo. De hecho, también otra cosa que podrían hacer es poner el plazo fijo que te rinda más o menos a la tasa de lo que le pedís al FMI. Por poner un ejemplo, digo, un 5%, 6% te rinda el plazo fijo en dólares y vas a tener, evidentemente, un aumento de gente que va a ir a invertir en un plazo fijo en dólares. Eso va a ocurrir. El tema, bueno, es para qué. Me parece que están un poco encorsetados en esa lógica de tratar de, quizás sea una sobreactuación, ojalá sea eso, para tratar de mantener la inflación más baja o que le pueda dar mayor previsibilidad a quienes invierten, pero me parece que no tiene ningún sentido tratar de ir hacia una dolarización.
De hecho, y ojalá que no lleguen al extremo, digamos, por tu pregunta, yo para mi libro investigué mucho lo que fue la dolarización de El Salvador, la dolarización de Ecuador. Fueron 2 países que se desindustrializaron a partir de dolarizar, fueron 2 países que crecieron menos que sus países vecinos por haber dolarizado. O sea que es una pésima idea dolarizar. Está bien que ahora están diciendo la competencia de monedas, bueno, pero si no van a emitir más pesos, va a ser raro eso en el largo plazo. Y me parece que no es una buena idea desde ningún punto de vista. Solamente, bueno, por el caso de Ecuador, por ejemplo, tuvo 100% de inflación el primer año que dolarizó y al segundo año ya bajó lo que es la inflación. Pero en definitiva, lo único que logras en el mejor de los casos es eliminar la inflación. Y de nuevo, el principal problema ni de la Argentina ni de ningún lugar del mundo tiene que ser la inflación. Pero no es la inflación en sí misma, porque si vos lográs matar la inflación, pero matar la economía, no tiene mucho sentido eso, ¿no? Ahí pregunta Meva Joya, nunca entendí para qué sirven las reservas frisadas en el BCRA. Bueno, contesto yo, ¿no? No, sí, lo que son a ver, las reservas es tu poder de fuego. Entonces, es como decir, a ver, vamos a decirlo así en términos bélicos. Fondo anticíclico, tu fondo anticíclico. Sí, exacto. O para qué, en términos bélicos, iba a decir, ¿para qué les sirven los portaaviones, los aviones de Estados Unidos cuando no está en guerra? Y bueno, es para decir, che, mirá, si hay algún problema, yo lo saco. Entonces, es ese básicamente la función, y acordémonos que dentro de esa reserva, por ejemplo, está el oro, que crece en su valor. O sea que uno también podría hacer una inversión conservadora dentro de las reservas y, sin embargo, hacerlas acrecentar. O sea que no necesariamente es que estén frisadas y puestas ahí a disposición. De hecho, algo que se dice poco también es que el crédito con el FMI, al poner las reservas del crédito, poner en las reservas el crédito del FMI, estamos pagando una tasa de interés por tener como dicen ellos, un paredón de dólares que en definitiva no se están usando, ¿no? Con lo cual, ¿por qué pedimos el máximo? Lo que quiero decir es, si estábamos tan bien, primero, ¿por qué entramos en el crédito del FMI? Ahora supongamos que, bueno, hay un desfasaje temporal y entonces había que entrar en el crédito. Bueno, ¿por qué pediste el máximo que te da? ¿Por qué no pediste 10? ¿No? 10.000 millones de dólares. Entonces, y calmabas esa cuestión y no terminabas pagando una tasa de interés mucho más alta en el largo plazo. Okay. Te juego un poco al juego del oficialismo y te digo, bueno, Argentina quiere un puente de dólares para llegar a niveles de exportación de vaca muerta, litio y todos esos sectores que tiene ese diferencial de recursos, ¿no? Y que de explotación que pueden darle exportaciones muy importantes para adelante. Entonces digo, bueno, necesito un puente financiero. ¿Vos cómo ves la película esa de incrementar exportaciones por esos sectores o a donde apunta el gobierno? Dice, bueno, esto va por acá y bueno, obviamente después está si son los sectores que más empleo dan, no dan, si te dan solamente divisas, y cómo ves esa cuestión, ¿no? de mediano plazo. Mirá, a ver, a mí me parece, y eso lo digo yo desde el primer momento que asumió Milei, por eso creo que todavía no estoy clasificado ahí dentro de los economistas que le pega tanto el gobierno, no obstante soy muy crítico. Digo, a mí me parece que esa transición se puede dar perfectamente. A ver, yo no, digamos, el límite entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer de la economía, que es una pregunta muy recurrente, me dice, ¿hasta cuándo el ajuste? ¿Hasta cuándo? Y va a depender de la sociedad, no es una respuesta económica. O sea, depende de cuánto se resista. Entonces, a mí me parece que esa transición de falta de dólares hacia más dólares, que efectivamente va a ocurrir porque efectivamente Argentina va a tender a ser superavitaria en términos de dólares en forma contundente a medida que pasen los años, a medida que terminemos desarrollando lo que es la energía. A mí me parece que efectivamente puede ocurrir. ¿El punto cuál es? El punto es que el tipo de cambio, si te queda atrasado, vas a seguir destruyendo pymes, vas a seguir destruyendo producción. Y a ver, y si la gente soporta tener más monotributista todavía de lo que mostraron ustedes, más desempleo, si soporta tener menos industria y tener una economía que esté prácticamente dependiendo de los bienes importados, bueno, posiblemente se pueda dar ese equilibrio con un nivel de endeudamiento alto, pero que en definitiva, como dice el gobierno, bueno, sí, tenés otros países con mayor tasa de endeudamiento. No con el FMI, ¿no? Que somos los número uno lejos, pero digo, en términos de endeudamiento global sobre PBI, por ejemplo, tenés Japón, por poner un ejemplo de un país hiperendeudado. Entonces, lo que quiero decir es, me parece que eso puede cuadrar, el límite no es lo económico, el límite es lo social, me parece a mí. El termómetro social, la calle. Sí, también la secuencia, ¿no? Es decir, ¿cómo llegás? Vos decís, ahí dependiendo, ¿no? de la secuencia, hoy el gobierno está muy, muy enfocado en, como decís vos, un dólar bajo para llegar, no está mirando mucho la cuenta corriente de hoy, pero algunos hacen esa
observación, decir, bueno, no te estarás comiendo los dólares, consumiendo los dólares hoy de lo que va a venir en vaca muerta dentro de 2 o 3 años, y bueno, y vas a llegar con Está el bien, pero hoy no tejido está industrial. gastando, como en el esquema anterior, no está gastando reservas para mantener ese tipo de cambio. A ver, cuando desde el lado de la oposición dicen, bueno, se gastaron las reservas. Bueno, sí, eran vencimientos de deuda que tenían. Pero no están gastando las reservas como hacíamos antes, bajo el esquema anterior, que a mí me parecía muchísimo peor que el actual, eso también lo quiero decir. Digamos, el esquema anterior en el cual tratabas de mantener un tipo de cambio gastando las reservas, que las reservas son de todo, no es que es un ente que no existe, ¿no? Somos la reserva que juntamos nosotros como país. A mí me parece que ese esquema era muchísimo peor que el actual. Entonces yo celebro que hayan cambiado de esquema, lo que obviamente no celebro es que lo hayan hecho a costa del endeudamiento con el FMI y de nuevo, a tope. Porque vos podés endeudarte en el FMI y pedir y ver qué resulta. Pero ellos querían hacer un golpe en las expectativas, que en definitiva lo que haces es pagar más tasa de interés y por ende nos terminás afectando a todos en nuestra falta de dólares, ¿no? Ok. Acá ¿Querés Natacha pasar? pregunta, ¿y los contratos de futuro con los que compra Caputo? ¿Será con reservas? Mirá, yo hasta lo último que sé es que ese informe todavía no lo tenemos. Es un informe mensual donde vamos a ver cómo intervinieron en el futuro. Yo no tengo, puede ser que lo hayan hecho mediante entes estatales, lo cual entiendo que también en el FMI, si bien no está 100% clarificado, entiendo que no se puede hacer según el acuerdo en el FMI, pero si lo hicieron, así va a salir en el informe, me imagino que alguna vuelta le habrán encontrado para que esto esté en el marco de lo que es el informe. Pero es la información con la que yo cuento, ¿eh? Quizás ustedes tienen otra Sí. información y se sabe cómo tocaron los futuros, ¿no? Tiene tope y se hace con pesos en realidad, ¿no? No hay, no está el subyacente, por eso el mercado de futuros trabaja directamente en pesos, con diferencias diarias, con un aforo colateral, pero se hace la operatoria en pesos, al tipo de cambio BCRA 3500, o sea, el mayorista, el de IMPO y Expo. El tema es quién lo hizo, qué organismo, digo, lo hizo el Banco Central directamente, por eso. A priori el Banco Central, Sí. pero tal cual no Por salió el el informe volumen, mensual. sí, por el volumen volumen, parecía que era. Y lo mostramos en el programa. hay que ver la letra chica, ¿no? Del acuerdo, pero como que es también, me parece que se agarra de lo que no está prohibido taxativamente, está permitido, ponele, ¿no? ¿Viste? Pero bueno, lo que no se puede es después hacerle intervenciones dentro de la banda cambiaria, pero futuro como que no está totalmente, o pueden tomar alguna de la letra que me parece para intervenir. Creo que lo dice en cuestiones específicas o especiales, ¿no? ¿Querés que pasemos a lo global? ¿Hacemos al revés de siempre? O no, no sé, digo, si tenías algo más local. No, Y no, me quedé con el tema, el famoso costo argentino que se habla tanto, Ah, cómo trabajar sobre eso, ¿no? Que las pymes, me consta, ¿no? Yo integro varios directorios pymes y asesoramos muchas pymes, y bueno, están trabajando en ser eficientes puertas adentro, pero hay cuestiones macros de carga fiscal, la cuestión de carga laboral, no de sueldo, la carga laboral, y la parte tributaria, como dijimos, y logística, ¿no? Que también está complicada con esto de que se corrió bastante no, de 2.600 obras a 30 horas, la parte nacional de rutas y demás, la logística, pondera mucho más la parte de camión que de tren, en el resto del mundo o los países vecinos no es así. Entonces, bueno, ¿cómo hacer o qué falta para bajar ese costo argentino, ¿no? Porque en el interín se abre la IMPO, como lo mostramos en el programa, se baja en la parte burocrática de pararancelaria, mientras hace el recambio del empresario pyme puertas adentro con eficiencia, con trabajar con compras y inventario eficiente, trabajar mucho en los costos, en el management, pero la parte no, digamos, donde no tiene control o joystick, que es la parte macro de lo que estamos hablando, todavía falta. Sí, sin lugar a dudas. A ver, yo lo que te puedo contar en el marco de lo que yo investigué por diversos países es que, lógicamente, a ver, cuando Milei plantea ser potencia, que es algo atractivo y que obviamente uno puede decir, bueno, mira, quiero ser potencia, obviamente si es con las pymes, adelante, muchísimo mejor, porque también hay esquemas más a lo Corea del Sur, lo cual lo hacen con, en realidad, grandes empresas que apuntalan a la economía. A mí me parece que esos modelos desde ya están muy bien. El punto ¿cuál es? Es que todos esos países que fueron potencia, como bien marcabas vos, lo hicieron mediante infraestructura, inversión en infraestructura. Lo que quiero decir es cuando vos mencionabas lo del tren, lo de lo que son los camiones y demás. Entonces, yo lo que creo es que lo que hay que hacer para que en realidad vos seas más competitivo es hacer justamente toda esa inversión en infraestructura como hizo China. China, en los últimos 6 años,
gastó más cemento que Estados Unidos en todo el siglo XX. O sea, para que entendamos la magnitud de la inversión que hizo China para tratar de potenciar a sus empresas. Entonces, obviamente eso está descartado en Argentina, ¿no? Está descartado porque tenemos un gobierno que no quiere hacer inversiones en infraestructura. Entonces, ¿cuál es la perspectiva futuro? Bueno, que efectivamente terminen cumpliendo y bajando algunos impuestos, que eso para mí va a ocurrir, va a ocurrir. El tema es que me parece que el ritmo con el que bajen los impuestos que les van a terminar afectando a las pymes va a ser mucho más lento que el ingreso de los productos que te van a competir en importación. O sea que, lamentablemente, a mí me parece que la posición, desde la lógica de una pyme, tiene que ser, lamentablemente, ponerse a importar la que ya no lo hacía, la que no lo hacía. O sea, uno tiene que tratar de entender este nuevo esquema donde, yo repito, y bastante seguido, más que el carry trade, que se habla tanto en los medios, que se habla de la diferencia de la tasa que uno puede sacar en dólares y demás, que yo nunca hago hincapié en esa cuestión, me parece que hoy en Argentina más negocio del carry trade es ponerte a importar. Con lo cual me preocupa. Digo, esto lo digo como algo preocupante. ¿Por qué? Y bueno, porque los precios están en términos internacionales altos, entonces vos tenés una ventaja muy grande de importar bienes a bajo costo, incluso de países donde no hay ningún cuidado acerca de los derechos del trabajador, o sea que es una competencia desleal la que tienen que tener las empresas locales con respecto a los bienes importados, contra justamente toda esta carga. Entonces esa ventaja esta carga local, esa ventaja o esa ventana de ventaja que se va presentando, me parece que es preocupante, me parece que es muy preocupante, y me parece que no hay salida, lamentablemente acá tengo que ser pesimista, no hay salida bajo el esquema libertario, porque esa baja de impuestos va a tardar. Entonces, me parece que justamente la salida es por otro lado, te podría decir muchísimos ejemplos, muchísimas salidas de muchísimos países, pero son todas bajo otra lógica, otro marco de pensamiento, distinto al libertario, ¿no? O sea, uno ve, hace poco estuve en Italia entrevistando justamente una agencia que lo que hace es promover empresas pymes italianas, porque a mí siempre me fascinó mucho las pymes alimentarias italianas, donde vos tenés una gran cantidad de oferta de bienes y vos decís, no tenés que regular el precio acá. ¿Por qué? Los achetos, los aceites, todos los bienes que producen de alimentos los italianos, tenés 200 empresas que compiten en la misma góndola y no hay ningún gobierno que le diga tenés que tener este precio máximo. Por la oferta. Hay un boom de oferta. Ahora, lo que hacen es prácticamente regalarte la plata para que produzcas. Entonces, esto es lo que tiene que ser, a mi modo de ver, la salida. Y tiene que ser que no haya un pago de impuestos si vos reinvertís todo el dinero que ganás. O sea, a mí me parece que son esas lógicas de fomento a la pyme que no está en el esquema libertario. Esa es la verdad, no está bajo la óptica de este gobierno. Así que me parece, quizás sea un poco pesimista, ustedes trabajan más el tema en profundidad, pero digo, me parece que la cuestión pyme, yo hoy pensaría más en aguantar o empezar cómo adaptarme con los bienes importados que tratar de hacer una gesta heroica en la producción cuando es un gobierno que no te va a premiar la producción. Perdón si fui pesimista, pero digo... Es tu posición, perfecto. Ahora sí, tenemos unos minutitos, 7 minutitos, para ir a la parte internacional. Amílcar, ¿le querías consultar? Dale, no, más que nada, cómo ver, ¿no? El tema del contexto internacional, ¿no? El año pasado, con el triunfo de Trump, reconfiguró un poco cómo venía 2025. Teníamos la versión del Trump 1 y ahora este Trump es mucho más agresivo, causó mucho daño, ¿no? En el mercado. Y también se vio medio enfrentado y se desdijo o fue sobre sus pasos en el tema arancelario. Y bueno, creo que eso es lo que tiene el contexto global para destacar. No sé cómo lo ves vos y cómo ves cómo sigue la película, ¿no? En el contexto global que nos termina afectando bastante. Más que nada también el vínculo, si lo querés llevarlo a lo local, Milei y Trump, ¿no? Porque somos un país muy alineado y bueno, y ver ese contexto cómo impacta en Argentina. Sí, a mí me parece obviamente que es bastante difícil pronosticar con un Trump que en ese sentido, vamos a decirlo así, de sus características, de su personalidad, es más parecido a Milei obviamente que en lo que son sus políticas, que eso está más que claro. A mí cuando me terminó de impactar eso fue cuando entrevisté a un economista chino, allá en China, en Shanghái, me dice, yo estoy de acuerdo con las políticas de Milei, no estoy de acuerdo con las políticas de Trump, me decía. O sea, como diciendo, claro, yo quiero que abran la economía si puedo introducir mis productos allá en Argentina, pero no me gusta lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, me parece que, a ver, como posicionamiento global, a mí me parece que la demostración de Trump, a mi modo de ver, manifiesta cierta debilidad.
manifiesta cierto deterioro de Estados Unidos, que ojo, hay muchos economistas que siempre están pronosticando que Estados Unidos se cae. Yo no soy uno de ellos, yo no pienso que Estados Unidos se vaya a caer mañana. De hecho, esto se viene pronosticando de hace décadas de que Estados Unidos se cae. A mí me parece que es una caída lenta que ya se está produciendo. Y en la cual me parece que hay que mirar, y más habiendo estado en China y con el enorme progreso que hay allá, hay que tener un ojo puesto ahí. Me parece que toda empresa que no tenga un ojo puesto en China no va a poder subsistir durante muchísimos años. Yo creo que la próxima década va a ser una década todavía con China como protagonista. Me parece que los avances tecnológicos son muy grandes. Me parece que esto lo visualizó bien Trump y está tratando de reaccionar a esto, pero me parece que va a ser insuficiente. Me parece que ya llegó a un punto de no retorno. Y me parece que básicamente hay que prestarle mucha atención a lo que es China y claramente también como aporte adicional, Europa está en un deterioro también muy grande, todo lo que uno ve que está ocurriendo en Europa, hay un deterioro muy grande. Hoy en día, que a mí me toca viajar mucho para hacer investigación y demás, uno ve ya un avance de Asia en términos tecnológicos, en términos de también cómo vive la gente con respecto a Europa, que siempre lideraba estas cuestiones, que me parece que eso se va a dar vuelta y me parece que el gran foco va a ser Asia en las próximas décadas. Ok, lo ves algo más estructural que Trump quiere como tapar el sol con la mano y ya llegó medio tarde, o sea, de esa evolución de China principalmente. Sí, yo comparto su visión. A ver, a mí me parece que obviamente comparto la visión, digo, en términos económicos, me parece que está bien proteger lo local, pero me parece que es tarde, y que me parece que el avance tecnológico de China es muy grande, y a mi modo de ver es la demostración más cabal de cómo organizándote bien como Estado podés ser muchísimo más productivo que cualquier Estado liberal o al revés, o benefactor social, vamos a decirlo así. O sea, ha arrasado con toda la lógica capitalista liberal, vamos a decirlo así de alguna manera, y me parece que ha quedado demostrado que ellos vienen pensando ya desde hace años, desde hace décadas de una cierta manera, y que ahora se están viendo los frutos de eso. Entonces, por eso resulta un poco imparable lo que está pasando con China, y me parece que Trump no va a poder, sobre todo porque en otros momentos quizás a las economías que crecían justamente les hacían intervenciones militares. En este caso, esa opción, gracias a Dios, parece no estar en la mesa, lo cual me parece que va a ser inevitable que siga teniendo, digamos, el crecimiento China, por más que se deteriore un poco, lógicamente, ¿no? Porque he leído algunos medios que hablaban, bueno, ahora las previsiones son de que baje un poco más el crecimiento de China, sí, pero siempre dentro del crecimiento, y obviamente le va a afectar que su principal mercado le cierre, le abra, o sea, que se genere esta inestabilidad. Me parece que igualmente China va a llevar todavía con más progreso, porque lo que ellos hicieron fue ya prever que esta situación naturalmente se iba a dar, ¿no? Ok. Bien. Sí, sí, lidera el mercado de bienes claramente, ¿no? Y bueno, el catch-up es inevitable, ¿no? Sí puede haber algo, digamos, con el tema de inteligencia artificial, que Estados Unidos ahí está bastante más arriba, más allá de DeepSeek. Pero bueno, Sí. ahí es donde también se juega es como que una nueva guerra, entre comillas, y ahí sí viene ganando, a priori, por lo que uno lee, por lo que uno estudia, por lo que uno escucha, Estados Unidos, claramente, ¿no? ¿Coincidís con eso? Sí, coincido totalmente. Sí, de hecho, es así, pero bueno, hay que tener en cuenta que también lo que tiene la inteligencia artificial, bueno, hay que ver ahí cuánto puede tomar una inteligencia artificial de otra, cuán abierta es esa inteligencia artificial, porque capaz que justamente, y China ha progresado mucho en términos de ver y aprender, ¿no? Aprender e incorporar. De hecho, fue un poco la base de su sustento en los primeros años de desarrollo chino. Y bueno, me parece que ahí se va a dar una lucha que a mí me parece que a la larga, si todo se mantiene bajo de nuevo, siempre uno cuando tiene que pronosticar hacia adelante tiene que tener en cuenta que siempre puede salir algún conejo de la galera. Pero si esto se mantiene en términos estables o con un Trump reaccionando así, sencillamente, que no termina afectándolo demasiado, me parece que se va hacia una economía en la que China va a ser el actor principal. Buenísimo. Bueno, estamos en hora, muy completo. Te agradecemos, Bueno, Guido, tu ahora sí participación todo. en Bitácora Pyme, en Ahora Play. Muy amable, gracias.